Hola, ¿qué tal? En el nombre de Jesús, en el nombre del Dios Todopoderoso, vamos a compartir una palabra que espero que sea de mucha edificación para tu vida, que te sirva, que te sea de bendición y que te ayude en este tiempo, en el nombre de Jesús. Vamos a hacer primeramente una oración para dejar todo en las manos del Señor, en las manos del Espíritu de Dios, así sea el Señor hablando a través mío, en el nombre de Jesús. Así que vamos, Dios Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que sea tu Santo Espíritu, el Espíritu de Jesús, hablando a través mío, para que esta palabra llegue a los corazones y sea de edificación para el oyente, para que sea para testimonio de fe y para que sirva en el nombre de Jesús, que se haga tu voluntad, amén y amén. Vamos a agarrar la Biblia y nos vamos a ir a Éxodo 32, ¿sí? Estamos hablando de el becerro de oro, se lo conoce a este momento. Vamos a hacer un breve preámbulo. Los hijos de Israel, el pueblo de Israel ya había salido de Egipto y Moisés estaba recibiendo las leyes de Dios. Y aconteció que viendo el pueblo que Moisés, vamos a empezar a leer el versículo 32, o sea, capítulo 32, perdón, versículo 1, dice, viendo el pueblo que Moisés se tardaba a descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces vemos que el pueblo se descarrió porque acorde a la ley de Dios se hicieron un dios, un becerro de oro, que era algo, un becerro de oro que era la adoración bovina, que era algo que hacían los egipcios, ¿sí? Era algo que se sabe que los egipcios hacían adorar a los bovinos, a las vacas, a los becerros. Entonces vemos que el pueblo dijo, haznos dioses. ¿Cuántas personas hoy en día hacen lo mismo que estas personas? No solamente incurren a la idolatría, ¿no? Al adorar una imagen de oro fundida, como hacen muchos que adoran una imagen, una estatua, le oran, le rezan y le hacen cosas a imágenes que no pueden oír ni tocar ni nada por el estilo, que son estatuas inmóviles, sino también que se hacen dioses aparte, ¿no? Que no aceptan la verdad del Evangelio de Dios, sino que le cortan páginas y deciden esto sí, esto no, y no adoran al verdadero Dios, sino que se arman dioses a su propia voluntad para adorar, porque tienen la necesidad de creer en algo y se llenan ese vacío que solamente Jesucristo y el Dios verdadero, que solamente Jesús y la fe en Cristo y el Espíritu Santo puede llenar, y lo hacen a través de dioses falsos, estos dioses que es como el pueblo de Israel que se hizo estos dioses falsos. Y en este momento, que eran momentos de la ley, vamos a ver lo que sigue diciendo la palabra en este momento de la ley, porque era un pecado grave que ellos adoraron a otro Dios, acorde a la ley, y esto, en base a la ley, tenía una pena de muerte. Vamos a seguir leyendo ahora, nos vamos a saltar al versículo 25 del capítulo 32, y vamos a ver lo que pasa cuando llegó Moisés. Dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Entonces vemos que dice que el pueblo estaba desenfrenado. La palabra en hebreo, la palabra original que el Espíritu Santo de Dios escogió para usar, que se traduce como desenfrenado, no sé si se escribe correctamente, la voy a letrear de alguna manera, creo que se dice para, dice que también se usa para decir que algo estaba suelto. Entonces vemos que estas ovejas de Dios, este pueblo de Dios estaba suelto, se había descarriado, se había descarrilado, se soltaron, las ovejas tienen que ir por un camino por donde va el pastor, unidas y en un camino que es el que indica el pastor, pero estas ovejas se descarriaron, se perdieron y se fueron a hacer cosas que no eran las que eran del agrado del Señor. Así también hay gente en el mundo que se descarrió de la voluntad de Dios. Nosotros también así éramos antes de que Cristo resplandeciera en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Cristo resplandeció en nuestros corazones y fuimos traídos de nuevo al rebaño del Señor como ovejas para ser ovejas obedientes a la palabra de Dios, pero antes éramos hijos de desobediencia, éramos cabritos, éramos personas que no estábamos bajo la voluntad de Dios. Así hay muchas personas hoy en día que creen estar en lo correcto, como estas personas que eran
que eran y que pensaban que estaban haciendo lo correcto, haciéndose un Dios, que no era Dios, como pueden ser los testigos de Jehová, que tienen un evangelio adulterado, o pueden ser los mormones, que la Biblia claramente dice que el que recibe otro evangelio, aún de un ángel, como les pasó a la historia de los mormones con Joseph Smith, que recibió el evangelio a través de un supuesto ángel, que no es más que un demonio, y dice la palabra que estas personas son anatemas, están bajo maldición. Así que estas personas tienen que volverse al evangelio. Así hay muchas denominaciones cristianas, falsas denominaciones cristianas, que tienen que volverse al evangelio, que tienen que volverse a Cristo, que Él es la verdad, el camino y la vida. Esta palabra de Dios que viene de los evangelios en griego y en hebreo originales, que es la palabra del Señor, que ellos tienen que venirse a los evangelios no adulterados y no bajo falsas profecías como son los de Elena de White, que dijo cosas que no se cumplieron, todas falsas profecías, falso entendimiento de la palabra. Hay muchas personas que desafortunadamente, por desconocimiento de la palabra de Dios, como dice la palabra, por falta de conocimiento perece mi pueblo. Así también hay gente que desconoce esta palabra de Dios, lo que dice verdaderamente la Biblia, no la estudiaron, no la comprendieron, no se esforzaron en ser doctos en la palabra, sino que la torcieron para perdición. Así hay muchas personas que se están encaminando en este camino de perdición desafortunadamente y se crean un Dios que es falso, adoran cosas que no son Dios. Pero los hijos de Leví se juntaron por Dios, dijeron, nosotros estamos del lado de Jehová. Aunque hubo gente que se puso a hacer este pecado, significa que los hijos de Leví no cometieron este pecado y dijeron que estaban del lado de Jehová. Y él les dijo, o sea, Moisés, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno espada sobre su muslo, y pasad y volver de puerta en puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Ahora vamos a explicar por qué estaba el Señor pidiendo, demandando que los levitas mataran a sus parientes. Este era el tiempo de la ley. Hoy el Señor no manda a matar a nadie, dice que el enemigo, o sea que Satanás, es el que vino a matar, a robar y a destruir, y a hurtar y a destruir. Así que sabemos que el Señor en este tiempo no manda a matar a nadie, y en Juan 16, si mal no me equivoco, dice que van a hacer matanzas en el nombre de Dios en este tiempo, pensando que le hacen un servicio a Dios, pero eso lo hacen porque no han conocido a Jesús verdaderamente, no han conocido la palabra verdaderamente. Y hay muchos que matan personas en el nombre de Dios, hubo muchas guerras en el nombre de Dios, y esta no es la verdadera voluntad de Dios en el nombre de Jesús. Sí quiere que prediquemos el Evangelio, que todos sean salvos, que vengan al camino de la verdad, que se arrepientan de sus pecados y que empiecen a vivir una vida santa alejada del pecado, guardando tiempo para Dios y viviendo en el amor de Cristo Jesús, en el amor que Dios nos da para con todas las personas, en el nombre de Jesús. Pero en este momento eran tiempos de la ley. Ahora la ley sabemos que fue dada para el que no es justo, es para el que está en infracción de la ley, digamos, para el que es fornicario, para el que es para el que no es justo, la ley fue dada para él. Y sabemos que somos justos a través de Cristo, pero la ley es buena. Y sabemos que la ley es buena, pero no estamos bajo el ayo de la ley. No hay que matar a nadie, como en esos tiempos que la palabra decía que había que matar a alguien por determinadas cuestiones. En Cristo hemos sido redimidos de la maldición de la ley, dice la palabra, porque los que están bajo la ley están bajo maldición, y dice que el que vive por la ley tiene que cumplir con toda la ley. Y solamente Cristo pudo cumplir con toda la ley. Pero vemos entonces que el Señor le había pedido que maten a sus familiares que habían hecho este pecado atroz. ¿Por qué? Porque a través de este sacrificio Él estaba impartiendo su justicia y estaba probando a los levitas, porque Dios nos prueba. Cuando nosotros le decimos a Dios, Señor, yo confío en ti, entonces el Señor te va a poner a prueba esa confianza. Dios nos pone a prueba para ver si reaccionamos como le decimos, para ver si hacemos lo que le decimos, porque estos levitas dijeron, nosotros estamos del lado del Señor, entonces fueron puestos a prueba para ver qué tan fieles eran. Así que cada uno de sus hermanos y de su pariente, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3.000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, y para que él dé bendición hoy sobre vosotros. ¿De qué estamos hablando entonces? Que el Señor, ese sacrificio que estás haciendo, ese sacrificio, esa cosa que estás haciendo en el nombre de Jesús, ese sacrificio, ese esfuerzo que haces por amor a su palabra, que le estás
predicando a otros, que estás padeciendo por el Evangelio, por motivos de conciencia delante de Dios. Dios no es injusto para recompensarlo y para bendecirte por todo el sacrificio que haces a causa de su nombre. Así vemos que los levitas se consagraron ese día a partir de ese hecho, fueron consagrados para el Señor. Y no solo eso, sino que el Señor dijo que los bendeciría en el nombre de Jesús. Así también el Señor hoy te dice que si estás haciendo las cosas por amor a su nombre, luchando por el amor a su palabra, Él también te va a recompensar, Él también te va a bendecir en el nombre de Jesús. Y sabemos que todas las cosas a los que aman a Dios ayudan para bien, acorde al propósito para el cual son llamados, en el nombre de Jesús. Así que vemos claramente que no estamos bajo la ley, pero en este momento que eran bajo la ley, el Señor los probó de esta manera e impartió su justicia, y en estas personas fueron muertas 3.000 personas del pueblo que habían adorado a este becerro de oro. Además, el becerro de oro, como era una cuestión de adoración bovina, algo que se hacía de Egipto, podemos ver que estas personas no habían nacido de nuevo, ¿no? ¿Y cuántas personas hay en las iglesias que dicen ser cristianas, que dicen creer en Jesús, que dicen obedecer a Dios y necesitan nacer de nuevo del Espíritu Santo, necesitan tener una fe sincera, una conversión honesta, acercarse a la palabra de Dios y empezar a vivir en obediencia al Evangelio y recibir al Espíritu Santo, al Espíritu de Jesús, el único Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová en sus vidas, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, recibirlo en sus vidas. ¿Cuánta gente necesita tener ese nuevo nacimiento espiritual? Así que vemos que estas personas no nacieron de nuevo y no fueron fieles al Señor y fueron desobedientes y recibieron el castigo que muchas personas van a recibir desafortunadamente por no aceptar al Evangelio, por no aceptar a la palabra, por no aceptar a Cristo en sus vidas, en el nombre de Jesús. Así que bueno, espero que esta palabra les haya sido de bendición. Voy a hacer una oración final en el nombre de Jesús para que Dios bendiga a todos ustedes, a sus familias, y para que estén firmes en la palabra y para que escuchó esta palabra le haya sido de bendición en el nombre de Jesús. Vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Pedimos, Señor, tu guía, la guía de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Dios Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra que nos has permitido compartir hoy. Te damos gracias por tu Evangelio, te damos gracias por Cristo, porque Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, para que hoy tengamos acceso a tu Santo Espíritu y a tu palabra. Señor, te damos gracias porque has permitido que nosotros podamos leer tu palabra libremente. Señor, te pedimos para que aquellas personas que hayan escuchado esta palabra les llegue a su corazón, toque su corazón y les edifique en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque estamos en tiempos de gracia, Señor, porque estás con nosotros, porque nos acompañás, y te pedimos que acompañes y bendigas a toda persona que haya escuchado esta palabra en el nombre de Jesús. Te doy gracias por sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús, y que se haga tu voluntad. Amén y amén. Te damos gracias. Te doy gracias por el tiempo que estuviste escuchando esto, y si llegaste hasta el final, te damos gracias también por que lo hayas escuchado. Esperamos que te haya sido de bendición y que Dios te bendiga mucho en este tiempo de aflicción. Y Cristo viene pronto a buscar a su iglesia. No te olvides, la iglesia no pasa la gran tribulación, digan lo que digan, la iglesia no lo pasa. Así que a estar firmes, a seguir orando y a seguir buscando del Señor en estos tiempos tan duros. Dios te bendiga.